Respecto a la disfunción de la articulación temporomandibular, que es el tema que se desarrolla en esta clase, es importante distinguir la otalgia primaria de la otalgia secundaria. La otalgia, como hemos dicho, se clasifica de esa manera, ya que la otalgia primaria se da en un contexto de enfermedad otológica. En cambio, la otalgia secundaria es aquella que se debe a procesos patológicos de estructuras alejadas del oído, también conocido como otalgia referida. En los niños, las enfermedades de los oídos son las causas más frecuentes de otalgia, siendo la otitis media aguda la más importante, mientras que en los adultos la otalgia referida es la causa más común. Los trastornos de la articulación temporomandibular, ATM, se definen como cualquier proceso que comprometa a la mandíbula debido a que no funciona correctamente, causando incomodidad a nivel del oído. A continuación, expondremos las características anatómicas y fisiológicas normales del sistema masticatorio. Por tanto, las relaciones oclusales y la función masticatoria normal es esencial conocer para comprender este tipo de disfunciones. El sistema masticatorio es aquel que se encarga, valga la redundancia, fundamentalmente de la masticación, pero además de ello se encarga o participa del habla, la deglución, el sentido del gusto y también en la respiración. El sistema masticatorio está formado por huesos, articulaciones, ligamentos, dientes y músculos que a través de la interacción de estas estructuras favorecen la buena función del sistema masticatorio. Respecto a la arcada dentaria, los 32 dientes permanentes se distribuyen en las arcadas maxilar y mandibular, siendo de esta manera 16 en la arcada superior y 16 en la arcada inferior, compuestos por 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares respectivamente. La arcada maxilar, que es aquella que está en la extensión alveolar del hueso maxilar, que se articula a su vez con el cráneo de forma fija en la parte anteroinferior de este. Igualmente, la arcada maxilar es más grande que la arcada mandibular, favoreciendo que los dientes maxilares o superiores queden superpuestos a los dientes mandibulares o inferiores, tanto vertical como horizontalmente durante la oclusión. Los componentes esqueléticos de la cabeza humana son el cráneo y la mandíbula. El cráneo está formado por varios huesos, conectados mediante cisuras. Los componentes principales son los huesos temporales, el frontal, los parietales, el esfenoides, el occipital, los cigomáticos, los huesos propios nasales, los maxilares y la mandíbula. Este último es un hueso independiente, suspendido bajo el cráneo. De todos estos, los principales componentes que forman el sistema masticatorio son los maxilares y la mandíbula. Esta soporta los dientes y a través del hueso temporal es soportado por la articulación que forman los maxilares. Constituyen la mayor parte del esqueleto facial superior. El borde del maxilar se extiende hacia arriba, formando el suelo de la cavidad nasal, así como de las órbitas, en tanto que en la parte inferior forman el paladar y las crestas alveolares, donde se ubican los dientes superiores. En tanto, la mandíbula es un hueso en forma de U que da lugar a la inserción de los dientes inferiores en los espacios alveolares y constituye el esqueleto facial inferior. No dispone de fijaciones óseas al cráneo y está suspendida a este al unir al maxilar superior
por músculos, ligamentos y otros tejidos blandos, que le proporcionan a la mandíbula la movilidad necesaria para su función masticatoria. Respecto a la anatomía del hueso mandibular, este presenta un cuerpo que se extiende en dirección posterior-inferior para formar el ángulo de la mandíbula o gonium, y en dirección posterior-superior para formar la rama ascendente de este, que está formada por una lámina vertical de hueso que se extiende hacia arriba para formar dos apófisis, la anterior, la apófisis coronoides, y la posterior, que es el cóndilo. El cóndilo es la porción de la mandíbula que se articula con el cráneo. Es la estructura alrededor de la cual se produce el movimiento. El hueso temporal es un hueso par, irregular y neumatizado, situado en la parte lateral media inferior del cráneo. Contiene en su espesor el órgano vestíbulo coclear o de la audición y el equilibrio. El hueso temporal tiene tres porciones: la escamosa, la mastoidea y la petrosa. El cóndilo mandibular se articula en la base del cráneo con la porción escamosa del hueso temporal. Esta porción está formada por una fosa mandibular en la que se sitúa el cóndilo mandibular. Respecto a la articulación temporomandibular, debemos mencionar que la porción del hueso temporal que recibe al cóndilo mandibular se denomina fosa glenoidea o articular. Justo por delante de la fosa se encuentra una prominencia ósea convexa denominada eminencia articular, que dicta el camino del cóndilo cuando la mandíbula se coloca hacia adelante. El área en el que la mandíbula se articula con el hueso temporal del cráneo se denomina articulación temporomandibular, y es verdaderamente una de las articulaciones más complejas del organismo, ya que permite el movimiento de bisagra en un plano y puede considerarse por lo tanto una articulación tipo ginglimoide. No obstante, además, también permite movimientos de deslizamiento, lo cual la clasifica como articulación artrodial, por lo que técnicamente la articulación temporomandibular se ha considerado una articulación de tipo gínglimo-artrodial. Reiteramos que la articulación temporomandibular está formada por el cóndilo mandibular y la fosa glenoidea del hueso temporal, con la que se articula y en donde existe un disco articular que separa del contacto directo a ambas superficies. Temporomandibular está compuesta por un disco articular que a su vez está formada por tejido fibroso, conjuntivo y denso, desprovisto de vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Sin embargo, en su periferia puede contar con cierto tipo de inervación. Las superficies internas de las cavidades están rodeadas por células endoteliales especializadas que forman un revestimiento sinovial. Produce el líquido sinovial que llena ambas cavidades articulares, y es por esto que la articulación temporomandibular se considera una articulación sinovial. Este líquido sinovial tiene dos finalidades. Por un lado, actúa como medio para el aporte de las necesidades metabólicas de estos tejidos. Y por otro lado, también sirve como lubricante entre las superficies articulares.
Además, está constituida por ligamentos. La articulación temporomandibular tiene tres ligamentos funcionales de soporte: los ligamentos colaterales, el ligamento subcapsular, el ligamento temporomandibular y dos ligamentos accesorios, el esfenomandibular y el estilomandibular. Los ligamentos colaterales son los que permiten que el disco se mueva pasivamente con el cóndilo cuando éste se desliza hacia adelante y hacia atrás. Están vascularizados e inervados. Su inervación proporciona información relativa a la posición y al movimiento de la articulación. Una tensión en estos ligamentos produce dolor. El ligamento capsular. La ATM está rodeada y envuelta por ligamento capsular. El ligamento capsular actúa oponiendo resistencia ante cualquier fuerza medial, lateral o inferior que tienda a separar o luxar las superficies articulares. Una función importante del ligamento capsular es envolver la articulación y retener el líquido sinovial. El ligamento capsular está bien inervado y proporciona una retroalimentación propioceptiva respecto a la posición y el movimiento de la articulación. El ligamento temporomandibular es la parte lateral del ligamento capsular que está reforzada. Este ligamento tiene dos partes, una porción oblicua externa y otra horizontal interna. La porción oblicua del ligamento temporomandibular evita la excesiva caída del cóndilo y limita por tanto la amplitud y apertura de la boca. La porción horizontal interna del ligamento temporomandibular limita el movimiento hacia atrás del cóndilo y el disco. El ligamento esfenomandibular es uno de los dos ligamentos accesorios de la articulación temporomandibular. Tiene su origen en la espina del esfenoides y se extiende hacia abajo hasta una pequeña prominencia ósea, situada en la superficie medial de la rama de la mandíbula, denominada língula. No tiene efectos limitantes de importancia en el movimiento de la mandíbula. El ligamento estilomandibular es el segundo ligamento accesorio. Se origina en la apófisis estiloides y se extiende hacia abajo y hacia adelante hasta el ángulo y el borde posterior de la rama de la mandíbula. Se tensa cuando existe protrusión de la mandíbula, pero está relajado cuando la boca se encuentra abierta. Así pues, el ligamento estilomandibular limita los movimientos de protrusión excesiva de la mandíbula. Se describe una conexión entre la articulación temporomandibular y el oído medio. Esto está dado por una estructura ligamentosa. Esta estructura se describe por algunos autores como una continuación o porción timpánica del ligamento esfenomandibular. Otros mencionan que esta conexión se genera por la continuidad del ligamento esfenomandibular con el denominado ligamento anterior del martillo o ligamento tímpano-mandibular, o lo que el ligamento esfenomandibular se continuaría con la unión de los dos ligamentos, el ligamento anterior del martillo y el ligamento discomaleolar.
La inervación depende del nervio mandibular, donde los ramos B3 son los nervios auriculotemporal, alveolar inferior, lingual y bucal. Otros ramos inervan además los cuatro músculos de la masticación, excepto el buccinador, inervado por el nervio facial. Por otro lado, el nervio auriculotemporal aporta fibras sensitivas a la oreja y la región temporal. Aporta también fibras sensitivas articulares y fibras secretomotoras a la glándula parótida. El ojal retrocondileo de Jugara es un espacio ubicado entre el ligamento esfenomandibular y el cuello del cóndilo. Permite la comunicación entre la región parótida y pterigomandibular y permite el paso de la arteria maxilar. Su rama colateral ascendente, la cual es la arteria meningia media, la vena maxilar y el nervio auriculotemporal. Proporciona inervación sensitiva, propioceptiva y nociceptiva de la articulación temporomandibular. Su rol vegetativo comprende la inervación parasimpática y simpática de la articulación. Los movimientos de la articulación temporomandibular se deben principalmente a los músculos de la masticación. Estos cuatro músculos, el temporal, el macetero, el tiroideo medial y lateral, se desarrollan a partir del mesodermo del primer arco faríngeo embrionario. Por consiguiente, todos ellos reciben inervación por parte del nervio de dicho árbol, el nervio mandibular, motor de la mandíbula. En esta tabla podemos ver el resumen de los movimientos realizados por la articulación y los músculos que ejecutan dichos movimientos. La elevación de la mandíbula, es decir, el movimiento de cerrar la boca, está facilitada por los músculos temporal, macetero y pterigoideo medial. El descenso o la apertura bucal por los músculos pterigoideo lateral y supraioideos e infraioideos. La protrusión del mentón por el tiroideo lateral, el macetero y el pterigoideo medial. La retrusión del mentón por el temporal, principalmente por las fibras oblicuas posteriores y casi horizontales, y el macetero. El movimiento de lateralización por el temporal del mismo lado, el pterigoideo del lado opuesto y el macetero. La masticación es el proceso de triturar y descomponer los alimentos en la boca mediante el uso de los dientes y la acción de la mandíbula. Es una parte fundamental de la digestión, ya que prepara los alimentos para que puedan ser digeridos y absorbidos de manera eficiente por el sistema digestivo. Cuando se produce el proceso de la masticación, los músculos trabajan para triturar los alimentos en trozos más pequeños y la saliva se mezcla con ellos para ayudar a la digestión química. También permite que se mezclen los alimentos con las enzimas digestivas presentes en la saliva, lo cual inicia el proceso de descomposición química de los carbohidratos.